sesiones de la tarde del seminario. Pues otra vez muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a pasar a platicar, reflexionar de la parte de Perú. Vamos a hablar ahora con Diego Saavedra. Entonces, pues cedo la palabra a la moderadora. Benito, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí, fuerte y claro. Perfecto. Pues retomamos el diálogo de este primer seminario internacional sobre Estado Pluricultural, Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural, organizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Universidad Veracruzana y los Institutos de Ecología e Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También queremos agradecer la participación y apoyo técnico en la asociación, a la Asociación Latinoamericana para la Defensa Ambiental, AIDA, de Colombia, así como al Instituto Socioambiental de Brasil, al Colectivo de Acciones Socioambientales Colectivo Casa de Bolivia, y a la Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, de Perú, así como al Instituto de Ciencias Indígenas, PACARI, de Ecuador. A todos ellos agradecemos su participación e importante contribución a este diálogo y primer seminario internacional. Nuestro siguiente invitado es Diego Saavedra Celestino. Diego es actualmente especialista de gobernanza y gestión ambiental en la Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Cuenta con estudios en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Tiene 14 años de experiencia en la gestión de proyectos, investigación y trabajo con las organizaciones indígenas e instituciones de cooperación internacional. Se ha especializado en derechos de los pueblos indígenas y en el acompañamiento de procesos de formación y capacitación de líderes y lideresas con enfoque de género, así como en su fortalecimiento organizacional y asesoría técnica. Actualmente es especialista del programa Derechos y Amazonía de DAR, generando análisis y aportes técnicos sobre los derechos y la participación de los pueblos indígenas, además de evaluar los impactos que se generan a partir del desarrollo de actividades extractivas y de infraestructura en territorios indígenas. Sin más, pues agradecemos mucho y cedemos la palabra a Diego Saavedra de DAR. Diego. Sí me aparece su micrófono abierto. Tal vez haya problemas con su audio. Sí, sí tiene el micrófono abierto, pero no lo oímos, ¿verdad? A ver, Benny, intenta cerrar tu micrófono. Sí, cierro mi micrófono. ¿Diego? No, no se oye. Víctor, ¿tú sabes si se conecta por
teléfono, si llamara por teléfono, ¿es posible que pueda dar su ponencia así? Hay un número al que puede llamar, pero no sé, nunca lo hemos hecho. Es posible que podamos seguir con la siguiente persona en lo que arreglamos la comunicación. Pues Mariana. Así que Mariana, ¿estás ahí? No, de hecho no, Mariana no está todavía conectada. Diego dice que está llamando. Le acabo de llamar, al parecer sí tienen problemas ahorita como de audio. Dice que sí está intentando hablar y tiene su micrófono prendido, pero no, pues no lo oímos. ¿Aló, me escuchan? Ya te escuchamos. Ahora te escuchamos, sí. Bueno, Diego, pues adelante. Listo. A ver, ¿ahora sí se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Listo, muchas gracias. Disculpen por el tema logístico. Entonces, arrancamos. Creo que se escucha medio doble. No, los No, demás, por ya, favor, perdón, es que mantengan. Benny tenía, el micrófono abierto tenía Benny, pero ya lo cerró. Ya puedes continuar. Gracias. Entonces, primero agradecer la invitación, las disculpas del caso por el tema logístico. Estuve escuchando en la mañana, de hecho, las presentaciones y además de que estamos dialogando a partir también de la iniciativa del intercambio de este cuestionario, creo que hay varios temas que tienen que ver con quizás tres niveles de la discusión, ¿no? Una necesariamente legal del marco de derechos, normas, leyes que de alguna forma protegen y promocionan o cautelan los derechos de los pueblos indígenas. Otro que tiene que ver con quizás experiencias de defensa, ¿no? Y también de innovación, de alguna forma, de buscar siguientes pasos en la línea de la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y una última que me parece súper interesante y que de hecho estuve muy atento a la última presentación sobre una cuestión más, si se quiere, epistémica o de fondo, ¿no? Sobre cuáles son estas grandes discusiones o disyuntivas en relación hacia dónde está yendo el tema de lo plurinacional, la identidad, lo étnico, la categoría de pueblo, ¿no? Entonces yo quiero compartirles en este tiempo que tengo unas láminas que van más o menos en esas tres líneas, buscando responder, de hecho, las preguntas del cuestionario. Entonces, lo que les voy a presentar es algunas ideas sobre lo pluricultural en el Perú, sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas, a partir inicialmente de una mirada del marco normativo peruano, pasar por el escenario y el contexto en el que ese marco normativo se está poniendo en desafío, en cuestión, y comentarles un par de casos que nosotros venimos acompañando y analizando muy de cerca, y cerrar con quizás algunas preguntas sobre qué sería importante seguir discutiendo en relación a estos tópicos. Entonces, si pueden pasar a la siguiente lámina. Entonces, en el Perú hay, según el Ministerio de Cultura, que es el ente rector en este caso para la protección de los derechos de pueblos indígenas, hay 55 pueblos
Y la constitución de nuestro país, que la más reciente es del 93, reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural y de hecho reconoce la protección de esta pluralidad, ¿no? Entonces, a diferencia de Bolivia, no somos un Estado que se reconozca como plurinacional, pero el artículo 2 de nuestra Constitución de alguna forma cautela esa diversidad, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto está en desafío permanente, ¿no? Si no es que está más bien en un retroceso, una reducción, una amenaza permanente por agentes externos, ¿no? Entonces es un mapa solo para ubicarnos geográficamente. La mayor cantidad de los pueblos indígenas que en el Perú habitan están en la Amazonía. Nuestra Amazonía colinda con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, y representa cerca del 40% del territorio del Perú, ¿no? Entonces, la diversidad en términos geográficos, en términos culturales, es amplia, pero en términos poblacionales quizás no tanto, ¿no? Y eso lo voy a retomar hacia el final. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos diferentes definiciones sobre lo que son los sujetos colectivos de derecho, y en este caso los pueblos indígenas, y de acuerdo a una serie de leyes desde los años 70 hacia adelante, se pueden caracterizar de la siguiente forma, ¿no? Entonces tenemos comunidades campesinas como una figura legal y un sujeto colectivo de derechos. Tenemos comunidades nativas, que serían las que están más presentes en territorio amazónico, en este pase del Anda a la Amazonía, pueblos indígenas en aislamiento o pueblos indígenas aislados. En el Perú hay 5 reservas o territorios que están destinados para la protección de estos pueblos, y hay algunas solicitudes de creación más. De hecho, en la frontera de Perú con Ecuador, en ese momento hay una situación bastante crítica con el pueblo Huaorani, que está pasando de una situación de aislamiento a contacto inicial. Esa sería la 4ª figura que en el Perú se reconoce, pueblos indígenas en contacto inicial, que serían estos pueblos que, si bien han decidido tener un contacto racionalizado, entre comillas, con la sociedad nacional, tienen vínculos por servicios o por el acceso a algún derecho, ¿no? Y por último, la categoría en general de pueblo indígena, que se establece más bien, y esto es más reciente, en la ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, como sujetos jurídicos, tenemos estas cinco categorías en el Perú. Y siguiente, por favor. Y se cautelan, se protegen en un marco bastante amplio de normas que el Perú tiene, que en este caso, de hecho, por la estructura del Estado en relación al Poder Ejecutivo, recae la responsabilidad en el Ministerio de Cultura, pero hay políticas de transversalización, de un enfoque intercultural, de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, en esta lámina la idea era agrupar algunas de las más importantes. Entonces tenemos el primer bloque en la lámina superior izquierda, que está más relacionado al derecho a la propiedad o al derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas, con normas que van, como les comentaba, desde los años 70 y actualizaciones o nuevas normas hasta el año 2007, 2008. Luego, a diferencia de casi todos los países de la región, nosotros contamos con una ley de consulta previa y un reglamento, ¿no? Que también lo voy a comentar más adelante porque me parece que es el hito para reflexionar sobre la diversidad, o me parece que es un hito clave para poder adentrarnos a entender cómo en el Perú se está entendiendo la diversidad cultural, la relación de los pueblos indígenas con el Estado, con la idea de nación y con los desafíos que estos se encuentran en un contexto mucho más amplio, ¿no? Entonces tenemos la ley de consulta del Perú del año 2011, su reglamento del 2012, y luego una serie de instrumentos que más bien están relacionados a la gestión de los recursos naturales,
¿no? Ley de áreas naturales protegidas, Ley General del Ambiente, todas estas reconocen de alguna forma el derecho de los pueblos indígenas en cuestiones de propiedad comunal, acceso a recursos, ¿no? Sin embargo, de hecho, es importante reconocer que así como en el caso boliviano, mencionado recientemente, hay un tema con la propiedad de los recursos naturales y estos son propiedad exclusiva del Estado, ¿no? Entonces, la gestión en algunos casos se encarga a los pueblos en términos de reconocimiento del territorio no directo, sino de uso indirecto. Siguiente, por favor. Entonces, hay una amplia diversidad de pueblos indígenas en el Perú, la mayoría de ellos en la Amazonía, hay un amplio desarrollo normativo, pero esto, como hemos visto en anteriores presentaciones, no necesariamente garantiza la protección de los derechos, ¿no? Sino más bien está en permanente diálogo y en permanente tensión con elementos o condiciones de la coyuntura o externas que en algunos casos limitan la propia implementación de ese marco, de este cuerpo jurídico. Entonces tenemos, por un lado, un escenario global, ¿no? En donde países como los nuestros, que dependen nuestras economías en su mayoría de la exportación de recursos naturales, pues enfrentados o impactados por el cambio de precios de estas materias primas o commodities, y con la respuesta desde nuestros estados para no verse afectados por esta baja en la recaudación de renta, en la baja de recaudación de capital por la caída de los precios, con una respuesta también institucional y normativa, ¿no? Que nos lleva a encontrar condiciones en la región de flexibilización de normas en materia de gestión ambiental, de flexibilización de normas en materia de garantía y reconocimiento de los territorios indígenas, y con un cambio o un fortalecimiento de algunos actores que jugaban roles fundamentales o juegan de alguna forma roles fundamentales en la promoción y en la reproducción de esta idea de desarrollo y de acumulación, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, instituciones multilaterales como el BID o el Banco Mundial dejan de financiar proyectos concretos en términos materiales, no visibles, y se enfocan más en la promoción o financiamiento de la modernización de las políticas de nuestros estados para enfrentar estos escenarios de crisis, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, casos en Perú muy puntuales como la ley 3230, que fue reportada como parte de un préstamo que se recibió de los organismos multilaterales, y la ley 3230 lo que provocó en el Perú fue el recorte de las capacidades de fiscalización ambiental. Entonces se dejó de multar a las empresas, se redujo multas, se condonó de alguna forma multas por incumplimientos de compromisos ambientales o por daños ambientales a causa de esta ley que estaba dentro del paquete del dinero que se usó de un fondo multilateral, ¿no? Entonces ese escenario de caída de precios, de flexibilización a diferente escala, presiona y limita el cumplimiento de una serie de normas y de instrumentos de protección de pueblos indígenas en este caso. ¿No? Siguiente. Siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que vemos en un escenario de presión, en un escenario de dependencia de commodities, de asumir el discurso del desarrollo en tanto es la única forma o la única estrategia, o la estrategia más importante para salir de la pobreza, para luchar por ser un país miembro del centro, ¿no? De la periferia. Trae como resultado mapas como el que muestro, ¿no? Este es un mapa de las concesiones de hidrocarburos, solo las concesiones de hidrocarburos en el Perú. Tenemos una serie de
lotes petroleros, bloques petroleros que ya funcionan, que están activos tanto en la costa, sobre el Océano Pacífico, como en la Amazonía, y muchos de ellos aún están en licitación o en ofertas, ¿no? Parte de estos show rooms que hace el Estado peruano a través del mundo ofreciendo oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, en un escenario en donde caen precios, en donde la respuesta no es diversificación productiva o alternativas, ¿no? al modelo económico, sino más bien profundizarlo, nos quedamos con mapas como estos, ¿no? Incluso si superponemos a el mapa de concesiones mineras, tenemos un territorio peruano mucho más copado o entregado ya a capitales en general extranjeros, ¿no? Siguiente. Las siguientes láminas, de hecho, las voy a pasar bastante rápido, son solo como muestras de qué pasa en estos escenarios, ¿no? La siguiente es sobre una serie de hidroeléctricas que se han propuesto en la Amazonía peruana. Estas de aquí solamente muestran las hidroeléctricas de la selva central del Perú, que estaban comprometidas hace algunos años como parte de un acuerdo energético con el Brasil para proveer de energía al Brasil y ser parte también de este gran hub o polo de desarrollo, ¿no? Siguiente. En la siguiente más bien se puede ver se puede poner en cuestión o en reflexión la visión que se tiene de la Amazonía en tanto un espacio entendido por el poder o por la mirada del desarrollo convencional como un territorio vacío, como una despensa de recursos y como un territorio, ya si no es vacío, con muy poca gente viviendo allí, ¿no? Entonces, lo que se necesita es conectar estos pequeñas ciudades que existen en la Amazonía a través de diferentes tipos de infraestructura. Y ese mapa, que es parte solamente de la Amazonía norte del Perú, muestra un proyecto de carretera que busca juntar o conectar Iquitos, que sería la ciudad en esta parte del país más importante, con la costa del Perú, ¿no? El tema es que se atraviesa áreas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, territorios indígenas, pero principalmente lotes petroleros, ¿no? Entonces, una carretera pensando principalmente en la conectividad extractiva y no tanto o no priorizando las necesidades locales, ¿no? Siguiente. El siguiente es un caso emblemático, de hecho, quizás uno de los que hemos podido analizar con mayor detenimiento en DAR, y es el proyecto del gas de Camisea. En el mapa que se ve a la derecha en la parte superior, lo que está de color amarillo son una serie de comunidades nativas, las comunidades indígenas amazónicas tituladas, ya reconocido su territorio, y en la parte marrón de la derecha es una reserva territorial para pueblos en aislamiento. Si pueden ver, hay un cuadrado, una cuadrícula color rojo que se superpone al territorio de color marrón. Entonces eso es el proyecto de Camisea, es el lote 88, el proyecto de gas más importante del Perú. Sostiene cerca del 40% de la generación de electricidad en el Perú y está superpuesto a un territorio para pueblos en aislamiento. Entonces, la amenaza a la vida, a la salud, a los derechos de estos pueblos es muy alta. Y las consecuencias las tenemos en las imágenes de la izquierda, ¿no? Ríos amazónicos vistos más como autopistas, consumo suntuoso, banal, principalmente la cerveza, uno de los productos más consumidos, en una zona que produce o que deja en renta alrededor, solo a esa zona en particular, cerca de 500 millones de soles, lo que serían como más o menos 200 millones 150, 170 millones de dólares al año, solo por renta del gas, ¿no? Y sin embargo, este territorio es uno de los que tiene el mayor índice de desnutrición crónica en niños menores de 11 años. Entonces, siguiente, las contradicciones que presenta un modelo que prioriza la explotación de recursos, que no dialoga o no se reconoce en un escenario, en un territorio de diversidad étnica, cultural, empieza a entrar en tensión, ¿no? No solamente en la tensión con el capital, al cual le debemos, entre comillas, las estrategias para salir de la pobreza, sino también en tensión con quienes
deberían ser los beneficiados, pero son cada vez más postergados, ¿no? Entonces tenemos en esta lámina una línea de tiempo de algunos de las respuestas, reacciones o conflictos sociales a raíz de esas tensiones, ¿no? Entonces, entre el 2002 al 2016 hay conflictos, discusiones, debates, hasta también diríamos espacios de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, que están caracterizados por diferentes elementos, pero yendo a la diversidad cultural y a la plurinacionalidad, están caracterizados por una contradicción entre nación, la imagen, la identidad nacional, con la identidad y la particularidad de los pueblos indígenas en este caso, ¿no? La imagen que está de fondo es la de uno de los conflictos más sangrientos o problemáticos de los últimos años en el Perú, que se conoció como el Baguazo, en la ciudad de Bagua. Es justamente este año, se recuerdan 10 años de este acontecimiento, y era muy interesante ver que las imágenes del conflicto tenían siempre una bandera del Perú, ¿no? Una bandera que apelaba al mensaje de somos también parte de este país. Sin embargo, quienes protestaban y quienes enarmolaban la bandera eran parte de pueblos indígenas con otro idioma, con otra forma de entender el mundo, los recursos, el territorio, etc. Entonces, esa colisión entre una visión de Estado unitaria, lamentablemente buscando la homogeneidad, entra en disputa y en tensión con una visión de nación o de Estado en donde hay que reconocer la diversidad y hay que ver qué puentes se tienden para el diálogo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esos hechos se pueden caracterizar o entender con estos cuadritos, ¿no? El de arriba es un cuadro de una gráfica que elabora la Defensoría del Pueblo del Perú para dar cuenta de la cantidad de conflictos sociales que existen, ¿no? Este cuadro está actualizado solo hasta el 2016, pero nos ayuda a ver una característica principal, ¿no? Que después de el boom extractivo, los primeros años de los años 2000, la cantidad de conflictos sociales pasan de 74, 70 a más de 200, ¿no? Y desde entonces la cantidad de conflictos ha sido sostenido, ¿no? En un promedio de 210, 220 conflictos. Entonces, casi si uno analiza más, en detalle las cifras, estos conflictos están en su 60% relacionados a la gestión de recursos naturales, ¿no? Entonces, tienes una visión del territorio nuevamente pensada solamente como un sostén del modelo, ¿no? Como una fuente de recursos para sostener el modelo económico y como consecuencia una reacción a la cual el Estado no ha estado, en el caso del Perú, preparado, ¿no? Y me parece que es una constante también en nuestros países. Entonces tenemos ya en el cuadro de abajo datos un poco más dramáticos, ¿no? Y tienes que diferentes instituciones que hacen seguimiento al desarrollo, evolución de los derechos humanos en el mundo, consideran al Perú, a Colombia, a Brasil como países muy de alta tasa de amenazas hacia defensores de los derechos indígenas, de los derechos del medio ambiente, y las tasas de desaparición, asesinatos son muy altas en estos países, ¿no? Entonces, mucha diversidad cultural, respuesta del Estado buscando más sostener el modelo y una serie de conflictos sociales que otra vez ponen en discusión estas diferentes formas de entender la identidad y la idea de Estado y nación, ¿no? Siguiente. Entonces aquí, en la siguiente lámina, quiero entrar a uno de los que mencionaba al inicio, hitos para el caso peruano, y uno de los temas que nosotros estamos trabajando bastante, que es el derecho a la participación y a la consulta previa de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, todo el contexto que he descrito hace un momento, quisiera llevarlo al análisis de cómo se entiende en el Perú la consulta previa, cuáles han sido sus límites y mostrar algunos casos en donde tenemos evidencias de la dificultad que tiene, de hecho, esta idea de Estado para poder siquiera tender puentes de diálogo sostenido,
permanente con esta diversidad cultural que habita en el Perú, ¿no? Entonces tenemos que todo este escenario de Estado pensando más en el mercado, Estado buscando esta idea de la competitividad, ¿no? de la sofisticación en términos de desarrollo, de buscar ser parte, dejar de ser tercermundistas y subdesarrollados para buscar el desarrollo, lleva a una serie de cambios institucionales, políticos. Esta colisión entre inversiones y derechos. Diego, nada más te comento que quedan 3 minutos de esta participación. Ajá, ya, chévere. Y quizás una de las respuestas de este escenario de crisis, de tensiones, tiene que ver con también toda esta evidencia sobre la corrupción y la falta de transparencia en la promoción de inversiones y cómo estas han ido también reduciendo y limitando la implementación de derechos, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos a la lámina 15, por favor, para ir terminando. En la lámina 15, el caso que quería comentarles era el de la hidrovía amazónica. En el Perú hay ley de consulta, hay reglamento. El reglamento nos dice que hay 7 pasos para implementar el derecho a la consulta, entonces se va restringiendo y limitando la implementación de este. Y en el caso de la hidrovía, que es un proyecto que busca dragar 4 ríos de los principales en la Amazonía, se hizo una consulta en el 2015, siguiente lámina, pero se hizo no sobre los impactos que el proyecto pueda causar, ¿no? En la siguiente lámina se puede ver, sino se hizo sobre los términos de referencia para la elaboración de los estudios. Es decir, en el Perú, tanto en hidrocarburos como en infraestructura, lo que se consulta son índices, condiciones previas, se consultan estructuras de documentos, o en este caso en particular términos de referencia, pero no ha habido consultas sobre los impactos, la identificación de impactos y cómo estos pueden afectar a los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, quisiera pasar a las 2 últimas láminas, a la 22 y a la 23, porfa, para terminar. ¿Qué puedes decir si es esta o La cuál? 22, la penúltima, más adelante. Siguiente. Sí, es que al momento de presentar no se ve el número, entonces si nos vas Ok. diciendo cuál Ya, es, gracias. sí, más adelante. Siguiente. Ah, ya no hay más. Antes. Desafíos. Antes. Esa, sí. Entonces, el seguimiento a la implementación del derecho a la consulta previa en el Perú, los límites que esté expresado, no solamente tienen que ver con una cuestión institucional, es decir, que el Estado no está preparado para tender puentes interculturales, y tampoco solamente el problema del incumplimiento de las actas de los acuerdos de consulta, ¿no? Que es uno de los problemas centrales en el Perú, y quizás esos son 2 cuestiones que hacen de que el modelo de ley o reglamentación no sea un modelo como algunos han pretendido a exportar a otros países, ¿no? Sino que presentan límites y cuestionamientos sobre elementos metodológicos, culturales, sobre una cuestión de espacio y tiempo que para los pueblos indígenas es diferente que para el Estado y sus funcionarios que están muy apurados en regresar siempre a las capitales, ¿no? Entonces, algunos desafíos que deja un escenario de profundización del modelo económico extractivo, de flexibilización y de limitación de la implementación de derechos en una discusión sobre lo plurinacional, pluriétnico, diversidad cultural, creemos que tienen que ver en 2 niveles. Uno, muy puntuales sobre las capacidades que los pueblos indígenas necesitan construir para el diálogo con el Estado, ¿no? Entonces, si se profundiza el extractivismo, bueno, se necesitan herramientas de gestión y evaluación que los propios pueblos indígenas puedan ir construyendo. Creemos que hay toda una discusión muy potente sobre la construcción de una visión de economía indígena, la gestión de recursos naturales, energías renovables. Hay un tema por el control del territorio y la gestión, en tanto sistemas de vigilancia, veeduría, monitoreo indígena deben de ser
institucionalizados para poder hacer frente a diferentes elementos, entre ellos la criminalización, pero también como elementos de carácter preventivo. Y por último, en este bloque, el posicionamiento de la idea de la vida plena o de los planes de vida como instrumentos de planificación y gestión que deben de estar reconocidos también por los estados, ¿no? Y última lámina, por favor, la siguiente. La siguiente. No, la siguiente. Esa. Entonces, uy, la anterior. Esa, ahí, por favor. Entonces, para terminar, el seguimiento a proyectos de desarrollo, proyectos de carácter extractivo, de infraestructura, a la construcción de aportes a la institucionalidad en materia de derechos de pueblos indígenas, nos dejan varias reflexiones que tienen que ver con cuestiones más de fondo en términos políticos y epistémicos, ¿no? Quizás una tiene que ver con la pluralización de la política en tanto el pluralizar no significa la incorporación de estas diversas formas de entender el poder desde los pueblos indígenas, ni tampoco su inclusión, sino primero reconocer que existen, ¿no? Entonces, hay alternativas que se están construyendo desde los pueblos para el reconocimiento, para sus formas de representación, que son importantes ponerlas en debate, ¿no? El segundo tiene que ver con la idea de pasar de una visión convencional del desarrollo conservadora a una visión como lo propone, por ejemplo, la COICA en este momento, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, de vida plena, que sería ir más allá incluso del buen vivir o el summa causae que proponían en Ecuador y en Bolivia. Un tercer elemento es darle visibilidad y darle también salidas a estas tensiones o debates entre la gestión de los recursos naturales, en tanto áreas naturales protegidas, con el tema del saneamiento o el reconocimiento territorial de los pueblos indígenas, ¿no? Ni uno ni otro, sino generar diálogo, priorizando, de hecho, la demanda ancestral, histórica de los pueblos indígenas por sus territorios, pero teniendo en cuenta la fragilidad también de algunos y las amenazas externas que existen, ¿no? El cuarto, y eso creo que es un tema que en Perú está discutiéndose bastante y puede ser, sí, un tema de innovación en la discusión regional, es el de la autodeterminación en tanto gobiernos indígenas territoriales o gobiernos autónomos territoriales, ¿no? Hay ya dos experiencias que se han constituido en el Perú como estructuras nuevas de representación en esta lógica de no independizarse, sino ser parte del Estado, y yendo más allá de solamente una identificación por regiones geográficas, sino por pueblos, ¿no? Entonces esto lleva al límite, de hecho, a la división política del Estado peruano y a la identificación de qué derechos les corresponden y de qué forma se gestionan. Y por último, los últimos tres elementos, o quizás los últimos dos, que también nos parecen importantes asumir como un debate y una reflexión para generar aportes o recogerlos de experiencias de otros países, tienen que ver con si la consulta previa como derecho se empieza a limitar, la consulta estuvo asociada o ha estado asociada desde el convenio 169 y en diferentes reflexiones técnicas a la idea de consentimiento, a la capacidad que tienen los pueblos de decidir si quieren o no quieren, o de decidir sobre su propio modelo de desarrollo. Entonces hay una necesidad de ir acercando nuevamente la consulta al consentimiento previo, pleno, libre e informado, ¿no? Y por último, el desafío que quizás en el Perú, por tener este reglamento de ley de consulta, nos lleva a plantear es el del autorreconocimiento, ¿no? En relación a la identidad cultural, es decir, quiénes son indígenas y de qué forma se identifican a estos pueblos, ¿no? Es solo por mantener cuestiones históricas, por mantener cuestiones físicas, por mantener cuestiones simbólicas como la vestimenta, o qué hace a un pueblo poder irrogar su reconocimiento como tal, ¿no? Entonces ahí creemos que también el Estado está puesto de alguna forma contra la pared porque no hay herramientas que estén dialogando con un escenario, un sistema mundo globalizado de permanente movilidad, en donde lo indígena es un conjunto de elementos de características idiomáticas, históricas, simbólicas, cosmogónicas, si quieren, para poder
entenderlos más allá de un territorio en particular, de una ubicación en particular, sino de una práctica constante y de una visión del mundo, ¿no? Eso. Muchas gracias, Diego. Pues ahora tenemos poco tiempo para las preguntas, pero nos han llegado 3 ya. Entonces, creo que las voy a hacer todas de corrido para no gastar más tiempo en eso. Y bueno, comienzo con la primera de Carlos Ávila Bello, que es: ¿ves en todo este proceso de despojo de la naturaleza, genes y conocimientos alguna relación con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en el mundo? Otra pregunta nos hace Rafael Vázquez: considerando que Perú es uno de los países que cuenta con población afrodescendiente en gran porcentaje, en las cuestiones legislativas que nos has compartido, ¿la población afro también es tomada en cuenta en este tipo de consultas y planificación de proyectos donde se involucra a los pueblos indígenas? ¿O la población afro se ubica en otro contexto legislativo y por esa razón no están involucrados en estos procesos que nos has expuesto de manera muy clara? La siguiente es: ¿cuáles serían los beneficios de los amparos hechos por los pueblos indígenas en resistencia del Perú? Por el ejemplo de la población de la cuenca de Yalimayo, quienes tuvieron que denunciar las afectaciones de tu territorio por la minería Aruntani y tuvieron que ampararse por el derecho a la vida, nos pregunta Guadalupe Zopitl. Y una última sería muy interesante profundizar sobre el monitoreo ambiental comunitario que nos mencionabas, de Liliana Bravo. Okay. Con esa cerramos y tenemos unos 5 minutos para responder. Listo. De hecho, que tiene que ver, o sea, que hay una relación entre Hay un micrófono abierto. Tu micrófono, Beni. ¿Listo? Listo. Chévere, gracias. De hecho, que hay una relación entre la pérdida de biodiversidad en el mundo como efecto del cambio climático y el cambio climático como resultado de la ampliación de las fronteras extractivas, ¿no? Hay un cruce de elementos súper interesantes en esto, la vulnerabilidad, que tiene en este caso, por ejemplo, en el Perú, los bosques amazónicos o los bosques de neblina o las cejas de selva en el Perú están condicionadas a diferentes drivers, ¿no? Entonces tienes actividades extractivas por un lado, pero también tienes actividades ilegales, económicas ilegales, ¿no? Que al tener un Estado tan centralizado, tan omnipresente en las capitales, pero ausente en grandes espacios geográficos, lo que termina pasando es la ley de la, entre comillas, de la selva, ¿no? Entonces se mueve todo por capitales, se mueve todo por prebendas y en muchos casos hemos sido testigos de cómo estas economías ilegales se han convertido en autoridad, ¿no? Entonces tienes gobernadores o autoridades ya pertenecientes al Estado que han estado vinculados a actividades económicas como minería ilegal o la tala, ¿no? Entonces, es todo un engranaje, un conjunto de elementos que sí han contribuido a que los efectos del cambio climático se amplíen. De hecho, el Perú es uno de los países dentro del top 5 más que va a ser más afectado por el cambio climático y tenemos una región como la de Cajamarca, que es una región andina en la parte norte del Perú, que creo que está dentro del puesto 3 de las regiones que va a ser más afectada por el cambio climático. Entonces somos un país con mucha Amazonía, agua dulce, pero por el otro lado con un gran desierto y con un riesgo hídrico muy alto, ¿no? Es más, Lima como capital está en medio de un desierto y no hay una reflexión muy grande desde las autoridades sobre el estrés hídrico y el abastecimiento de ese recurso, ¿no? Sobre la población afro, de hecho, sí, si no la mencioné, justamente tiene que ver, y ahí en la pregunta también plantean la respuesta, con otro contexto legislativo, con otro contexto normativo. De hecho, ha habido históricamente una tensión sobre la definición de pueblos originarios e indígenas en el Perú, de la cual los afro no es que no hayan sido parte, sino que han
enarbolado otra posición, ¿no? Y han buscado, y de hecho hay autoridades en el Ministerio de Cultura que se encargan de velar específicamente por los derechos de la población afroperuana. Ahora, un tema interesante es en relación tanto a los afro como a los indígenas, por ejemplo, amazónicos, que el reciente censo que se hizo el 2017 en el Perú arroja cifras bien dramáticas sobre la autoidentificación, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, en la Amazonía, tienes que de más de 30 millones de personas en el país, solo 300.000 se identifican como indígenas amazónicos. Y con todo este tema de la migración venezolana en Sudamérica, en el Perú hay más de 500.000 de venezolanos, entonces tienes más, en teoría, venezolanos que pueblos indígenas, y esta no es una cuestión, eso es un resultado del censo. El tema es esa la cifra o hay un problema con la autoidentificación, ¿no? Y cómo también se hacían las preguntas. Entonces, sí hay un gran desafío sobre cómo se va a legislar, cómo va a avanzar las normas de reconocimiento de la identidad, ¿no? Y de esta diversidad en el Perú. Y las últimas tenían que ver una con los amparos y la otra era con, ¿me recuerdan? Activado. Sobre el monitoreo comunitario. Ok, entonces, ahí en el Perú las referencias normativas en tanto amparos o a mecanismos legales en instancias tipo Comisión Interamericana y tal están más en Ecuador, en Surinam, ¿no? En el caso peruano hay una estrategia de litigio estratégico, valga la redundancia, que los pueblos indígenas han estado apelando en los últimos años justamente por el avance de ese modelo extractivo, ¿no? Apelando a, por un lado, el derecho al territorio, derecho a la salud, por último, el derecho a la vida. Y sí ha generado antecedentes, no solamente con el caso que mencionan, hay casos petroleros en donde se ha exigido retrotraer el otorgamiento de derechos. Ya se había dado permiso desde el Estado para el inicio de actividades, pero luego de un litigio se retrotrajo el otorgamiento para que se realice un proceso de consulta. O como en el caso de la hidrovía amazónica, en donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargado del proyecto no consideró hacer un proceso de consulta y los pueblos indígenas tuvieron que ir al Poder Judicial y luego de varios meses de demanda, el Ministerio fue obligado a hacer un proceso de consulta. Entonces sí, el litigio estratégico ha dado varias luces sobre hacia dónde podemos ir en la dirección del fortalecimiento de los derechos y es sin duda alguna una herramienta clave. Y sobre el monitoreo comunitario, nosotros estuvimos trabajando, bueno, nosotros seguimos apoyando sistemas de vigilancia indígena, pero en los últimos 3 años pudimos adentrarnos a conocer, acompañar en campo algunas de estas experiencias y los pueblos indígenas nos plantearon 3 ideas centrales. Uno es que la vigilancia no depende de un proyecto extractivo, no es porque exista un bloque petrolero o minero que se activa la vigilancia, sino que esta siempre ha existido. Que las capacidades no dependen necesariamente del Estado o la cooperación, sino es un conjunto de elementos de coyuntura que hacen de que se integren, ¿no? Dialoguen el conocimiento del territorio con el conocimiento técnico. Y un ejemplo en estos 2 primeros elementos son los sistemas de vigilancia en contextos extractivos. En el norte del Perú hay un bloque petrolero de más de 50 años que tiene una serie de pasivos ambientales que durante mucho tiempo el Estado peruano no quiso reconocer, pero fueron los monitores indígenas quienes con cámaras fotográficas en mano y con su conocimiento del territorio y con el conocimiento nuevo técnico que fueron adquiriendo pudieron denunciar, demandar y hasta lograr que el Estado reconozca la existencia de más de 300, 400 pasivos ambientales, ¿no? Estos sistemas no solo dependen de los fondos de las empresas, sino muchos de ellos son autónomos, ¿no? Y ese es el tercer elemento, la necesidad de entender el monitoreo como un ejercicio de derecho y no como la actividad complementaria del desarrollo de un proyecto extractivo, ¿no?
no como un elemento más dentro del plan de relaciones comunitarias, sino como el ejercicio pleno del derecho, y eso hace de que sea un desafío permanente, ¿no? Porque siempre está la posibilidad de que sea cooptado, de que sea limitado, reducido, ¿no? Ay, perdón. Sí, eso. Pues muchas gracias, Diego. Ahorita vamos a dar paso ya a Ju para que nos dé la siguiente presentación. Bueno, nos introduzca al siguiente ponente. Muchas gracias. Faltaron Ok. 2 preguntas, pero pues quedan pendientes de contestarse. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.